Hola, he visto por conveniente terminar esta saga de videos sobre el perdidero Pechinchae con esta última entrega. Y esta no podría iniciarla sin antes referir a lo que había indicado anteriormente. Había señalado una especie, una tentativa de cosmogonía de la cetrería en el Perú con el Falco femoralis pichinchae, y había marcado tres hitos o tres periodos, tres etapas del comercio en cetrería con este halcón. Primero, cifrado en la segunda mitad de la década del 80 con la llegada de Harry McElroy y la posterior publicación del primer artículo del perdiguero, un halcón para la maleza. El segundo había referido la caza sostenida de esturnelas, efectuada principalmente o iniciáticamente por José Luis Gagliardi. Luego la caza de tínamos en terrenos por encima de los, 2.900 o 3.300 metros sobre el nivel del mar en la Puna, a cargo también de este cetero, José Luis Gagliardi. Y una última etapa, una etapa intermedia entre la segunda y la tercera que referí, que pudo ser la reproducción en cautividad del perdiguero en manos de José Antonio Otero, ¿no? José Antonio Otero fue el iniciador, digamos, dirían en Brasil, el desbravador, el impulsor, el primero en dar a conocer al perdiguero Pichinchae principalmente Europa, con esas exportaciones que se iniciaron, entiendo yo, a inicios de la década del 2000, ¿no? Acá podemos ver una foto con lo que son cuatro cetreros, o lo que fueron cuatro cetreros. De izquierda a derecha, Denis Cisneros con un laborioso cigarro en la boca. Renato Borghesa, su polo tiene la figura de una arpía. Fernando Angulo, un biólogo muy destacado, o un ornitólogo muy destacado en Perú. Y al extremo derecho, José Antonio Otero, que para esas épocas todavía eran pocas las llaves que llevaba en la cintura. Va a haber un tiempo en el cual José Antonio Otero va a salir a la calle y las que van a andar van a ser las llaves y no él, porque año a año acumula una llave más a su cintura. Pero bueno, este fue el inicio de la reproducción cautividad del perdiguero en Perú. Acá podemos ver a Fernando Angulo con un perdiguero, un pichón, de los primeros halcones reproducidos en cautividad en Huachipa, en las instalaciones del Huayco, ¿no? Esta foto yo la extraje de Facebook, me parece, y la leyenda es la siguiente. La publicó Fernando Angulo el 17 de febrero del 2011, y ahí indica: noviembre de 1997, con los primeros halcones perdigueros reproducidos en cautiverio en Perú. Y pone entre paréntesis: y toda Sudamérica y Centroamérica, de las parejas del Huayco de José Antonio Otero y una segunda pareja de Denis Cisneros y Mía. El halcón se llamaba Homero y la hembra Noelia. Fernando Angulo refiere esto, de este hito, digamos, en la reproducción en cautividad de halcones en Sudamérica, y refiere a Sudamérica y a Centroamérica y no a Norteamérica, porque en Norteamérica, mucho antes de 1997, ya en el proyecto de
de reintroducción del Falco femoralis septentrionalis, los estadounidenses ya reproducían perdigueros. Entonces, por eso que hace esa acotación local o topográfica, ¿no? Porque antes que en Sudamérica, en Norteamérica ya habían reproducido con actividad al perdiguero. Esa es la misma foto, ¿no? Y uno de los grandes compañeros, amigos que tuvo José Antonio Otero en la reproducción, o perdón, en la exportación del perdiguero Pichinchae a España, particularmente fue Fernando Feas en su momento, ¿no? Él tuvo un centro de cría cuyo nombre era el Guayquito, en alusión obviamente a la casa principal que sería el Guayco en el Perú, ¿no? Acá vemos a Feas con un halcón, o como impropiamente se llama, una halcona de nombre, me parece, Lady MacGyver. Debe haber ya fallecido ese halcón. En su momento se hablaba que en el Perú que este halcón era el perdiguero más grande que se haya visto volar en cetrería. Pesaba 400 gramos y creo que cazaba urracas. Yo salimos junto con otro cetrero, con Luis Fernando Collao, en Lima, una de sus llegadas de Feas a Perú. Salimos con un perdiguero y un bicolor, y esa tarde me parece que mi perdiguero cazó una tórtola y el bicolor de Luis Fernando Collado, no sé si cazó un chisco, una tórtola, no recuerdo muy bien. Él fue el gran facilitador de las exportaciones de los primeros perdigueros a España, ¿no? Ya recientemente sí hubo alguna polémica que yo supe conocer de estos halcones, de los perdigueros que habían sido exportados décadas atrás a España, que se venían muriendo por cuestiones renales o cuestiones propias, digamos, del manejo cautividad de esta especie, y mucho se dice que la razón de esas afecciones, estos halcones de los perdigueros, que algunos perdigueros sufren en España, son la constante endogamia o el constante inbreeding que tuvieron estos halcones. No se limpiaron de sangre, ¿no? No le metieron sangre nueva y probablemente haya pasado eso. Por eso haya pasado lo que sucede en España con algunos perdigueros. Este es el Guayco, y esta es una escena propia de finales de la década del 2000, y me parece que hasta inicios de la década del 2010, probablemente hasta el 2014, 2015, todavía se veían estos. Uno podía ir, no sé, para octubre, noviembre, y estaba lleno de perdigueros el Guayco, lleno de perdigueros. Todo el jardín que tiene atrás estaba así, de esta manera. Ahora ya no. Ahora José Antonio Otero ha reducido su plantel, no reproduce como antes, y en el futuro no sé si va a reproducir también, porque está abocado a un proyecto de un parque temático de animales o zoológico, lo que fuese, y existen otros criaderos en Perú. No obstante ello, yo creo que la base de, como digo, el banco de ADN, de DNA de algunas rapaces, como por ejemplo los Spizaetus o la arpía, que José Antonio lo tiene, o también el cóndor, el vultur grifo, debería ser mantenido, ¿no? Sería una pena que cierre el Guayco. Esta escena acá ya no se ve más en el Guayco. El Guayco ya no reproduce
profusamente perdieros como lo reproducía hasta la primera mitad del 2010 y no sé si en un porvenir, en un futuro, siga reproduciendo. Estos perdieros, mire, son todos perdieros jóvenes huecos. Parecen facsímiles, parecen fotocopias, ¿no? Todo igual, uno igual a otro. Muy lindos, muy bonitos. Estos son, lo pongo como ejemplo, en lo que algún setero en Perú me decía, entre los perdieros. Él me decía lo siguiente. Bueno, el setero era Fernando Collado. Me decía que entre los machos de perdieros no hay mediano, hay chico y grande, solamente. Y entre las hembras sí podía haber una hembra pequeña, una hembra mediana y una hembra grande. Y él también refería o diferenciaba a los perdieros con pintas en el buche y sin pintas en el buche. Acá podemos ver perdiguero con pintas, con algunas pintas en el buche y otros sin pintas. Y también más lucma, ¿no? Esta foto la extraje, me parece, también del perfil de José Antonio Otero. Y me parece que obedecen a esos perdigueros y también incorporó peregrinos a ese proyecto de hacking o cría campestre que en su momento desarrolló, dirigió el Huayco en las tierras agrícolas de la empresa Agrocasa en Ica, que si mal no recuerdo tenía cultivos de uva. Se ponían varios pichones de perdiguero y peregrinos en una torreta, eran alimentados, no lo sé si eran alimentados a mano o les subían la comida y los halcones, digamos que se improntaban, eran llevados muy tiernos cuando aún todavía no volaban, se improntaban al terreno y bueno, hacían su trabajo, digamos, de espantar o disuadir a las aves que comían estos frutos, ¿no? Y al final de la temporada se recogían los halcones que se podían recoger. José Antonio Otero en su momento me indicaba que algunos perdigueros se perdían y otros peregrinos también. Yo supe tener un perdiguero de estos, una hembra que me fue muerta por un Posilocross, no, un poliosoma, un boteo poliosoma después de haber capturado una paloma madrugadora en Ancón. En esa tarde me parece estuvo Rafa Yepes acompañándome. Y también tuve un macho de Cassini que provenía de este hacking que hacía, o esta cría campestre que hacía el José Antonio Otero. Me parece que este es un perdiguero, fotografía, un perdiguero salvaje, fotografía en Juliaca. Algo muy bonito para mis estándares. Cabecita redonda. Esa sutileza, la cabeza redonda y así, esa especie de barba o bigotito que le sale debajo del pico, denotando, digamos, una tranquilidad en el ser del perdiguero. A mí me gusta mucho. Este es un macho. Esa delicadeza en la cabeza pequeña y redondita, lo tienen los machos, no lo tienen las hembras. No he visto una hembra así. Y esta es una hembra, yo nunca tuve una hembra así, con esos bigotes. Habría querido tenerla muy linda para mí. Pero un perdiguero, me parece que la fotografía la extraje de aves del Perú y la foto de Cusco. Se ve que es un halcón grande. A ver. Bueno. Esto acá es un comentario de un cetrero brasilero sobre el perdiguero femoralis femoralis que es volado en Brasil. Esto viene a referencia
que yo había vinculado los dichos de Marco Cruz y Gustavo Trainini sobre la belleza del perdiguero Pichinchae, ¿no? Que ellos indicaban que el perdiguero Pichinchae era esencialmente bello, pero que en contraparte o en desmedro eran lentos, o que eran sensibles, o que solo cazaban pajaritas, que es una manera, digamos, decorosa o eufemística para indicar que no tenían coraje, ¿no? Entonces, yo podría decir lo siguiente sobre ello, ¿no? Nuestra relación con los perdigueros Pichinchae tienen más de 50 años, porque se inició a partir de la segunda mitad de la década del 70 y llega hasta nuestros días, ¿no? En todo este tiempo, o en todo ese tiempo, hemos cazado a los perdigueros, los hemos visto capturar en la costa como en la sierra, en la puna como en la quebrada, los hemos visto cazar perdices, los hemos visto cazar esturnelas, madrugadoras, chiscos, y aún nos llevan en mano. Y han pasado más de 50 años. Y a los brasileros les ha bastado tenerlos, a los Pichinchae me refiero, ¿no? Les ha bastado tenerlos solo 10 años para descifrar este halcón. Y ahí dijeron que eran lentos, dijeron que solo cazaban pajaritos, que tenían las alas demasiado largas y que tenían poco coraje, ¿no? Entonces no sé si ello es un gesto, es un signo de sofisticación, de superación de la cetrería brasilera, o más bien es un signo de vacuidad, de vanidad quizás de los cetreros brasileros. Esto me hace recordar un poco esta dicotomía en los hechos, este contrapunto en los hechos, me hace recordar un poco el cuento de Borges, ¿no? Los teólogos. No sé si está en el Aleph. Sí, no está en ficciones, está en el Aleph. Y Borges ahí dice lo siguiente, que el hombre en realidad somos dos hombres, dentro de una discusión teleológica, ¿no? Que el hombre en realidad son dos hombres, uno que está en la tierra y otro que está en el cielo. Y que el reflejo de o que los actos de cada uno refleja digamos, un hecho invertido en la condición de otro. De manera que si uno en el cielo duerme, en el cielo duerme, el otro no está el otro está en la vigilia. Si uno fornica, el otro es casto. Si uno es un ladrón, el otro es un hombre probo. Entonces, acá parece tener esa especie de contradicción en esencia, digamos, ¿no? Porque nosotros los peruanos pensamos que los perdigueros Pichinchae son rápidos y en Brasil dicen que son lentos. Los peruanos indicamos que pueden cazar, y de hecho cazan presas grandes, no, los brasileños indican que solo cazan o solo están destinados a cazar pajaritos. Nosotros señalamos que es un halcón con cierto aplomo, con cierta tesitumbre para tener un arrojo, y los brasileños por su parte indican que son pájaros que tienen poco coraje, ¿no? Entonces, ese tipo o esta contradicción que existe respecto a un halcón entre Perú y Brasil merece o merecería, nadie está obligado a discutir lo que no quiere discutir, merecería un marco más adecuado, ¿no? No solo decir como pataleta de que el halcón que nosotros tenemos es mejor y el otro no vuela nada. Cuando no creo deshonrar y no creo afectar la honorabilidad de los cetreros brasileros, pero 2 de los 3 cetreros brasileros que se refirieron sobre el Pichinchae, y por ellos me estoy refiriendo a Gustavo Trainini, Marco Cruz y Dorival Lima, 2 de los 3
No digo no han tenido, ni siquiera han visto un pichinchae volar. No han ni siquiera visto un pichinchae volar y no obstante ello emiten sentencias respecto a un halcón que nunca han visto cazar en su vida. Este señor que está acá, cuyo nombre no recuerdo, tiene un canal, como dicen en YouTube, y hace videos de cetrería en inglés. Y acá hace 3 años el cetrero de apellido Ícaro, no recuerdo el nombre o el prenombre de este señor, no, perdón, no recuerdo el apellido, se llama Ícaro, sí, bueno, sí, la memoria me va. Sobre el comentario en un video de este señor, me parece sobre los aplomados contra y los esmerjones, o los aplomados y el Axipiter Cooper, refiere esto sobre los halcones falcofemoralis que ocurren o que existen en Brasil. Dice acá, traduzco. Al final es una cuestión de gusto, es una cuestión de afinidad. El halcón aplomado es la rapaz más volada en Brasil. Y creo que nuestra subespecie, pone entre paréntesis la más pequeña, tiene el más grande potencial en cuanto a proporciones. Un pájaro 200 gramos haciendo persecuciones de 10 minutos a una presa más grande con mucha resistencia envuelta. En mi canal puedes ver un macho joven haciendo más de 100 ataques en una sesión de señuelo, sin mucho esfuerzo. Eso es lo que ese es, digamos, el dispositivo oral, a mi gusto, completamente impugnable, ese dispositivo oral que existe en Brasil, por el cual clasifican o determinan que el perdiguero más pequeño de las 3 subespecies, que es el perdiguero que, digamos, que anida en Brasil, es el que tiene mayor potencial en cetrería. Incomprobable, ¿no? Los brasileños creen esto, yo creo completamente lo contrario. Ellos han querido ver, o ellos quieren ver, en el falco femoralis casi como un híbrido natural, ¿no? Bueno, y estaría bien de pensar así, un halcón superior, pero no en desmedro de otro, no en desmedro el pichinchae. Podrían creer de que su halcón es mejor, bueno, estaría bien, pero no digamos, en alusión o en comparativa a otro halcón mucho más grande y mucho más potente. Porque yo acá creo, definitivamente no pretendo zanjar el tema, pero el pichinchae claramente es mucho más potente, es mucho más rápido que el femoralis femoralis. Me parece que los cetreros brasileños llegaron a este punto porque, como dije, no han visto en su vida un pichinchae. Y los pichinchae que se han tenido acá, no sé cuántos se les han volado cuántos pichinchae puros se han volado en Brasil. Lo que ha sucedido acá es que han llegado los pichinchae, digamos, del Huayco, y luego se han mezclado, se los han cruzado con argentinos, de manera que los que se vuelan acá y los que se dicen que son pichinchae y tienen una acuñación que les llaman mestizos, no son propiamente no son un pichinchae puramente genéticamente puro, digo, ¿no? ¿Quién tiene un pichinchae puro si no es el criador en Brasil? No sé, habría que preguntarle a alguna de esas personas. Yo creo que en Brasil no se han volado lo suficientemente pichinchaes como para referir algunas aseveraciones que establecen los cetreros brasileños. Que por otra parte, yo diría,
no dista mucho ver un pichinchae de un femoralis femoralis. Son halcones muy parecidos, pero eso no me es óbice para yo afirmar en estos momentos de que el pichinchae es un halcón mucho más potente y mucho más rápido. ¿Qué más tengo acá? A ver. A ver, bueno, esta es una foto de... Esto tendría que haberlo mostrado en la alocución de hace 10 minutos, que es Fernando Feas con José Antonio Otero. Atrás, como ven, sigue habiendo perdigueros en los bancos. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debe haber unos 14 perdigueros y solo 2 bicolores o 3. Ese más o menos siempre fue la proporción de entre los perdigueros y los bicolores de Huayco en cuanto a cantidad. Salían, no sé, 20 perdigueros y salía un bicolor. Era más o menos así. Por eso que los bicolores siempre fueron muy demandados. Era muy difícil. Incluso yo supe en su momento que unos tenían que anticipar si no con algunos meses, con un año de anticipación, pues, para poder tener un bicolor del Huayco. Normalmente la gente prefería las hembras, ¿no? Miren, estos son 4 tínamos que yo tengo en mi región. Los de arriba, el del extremo izquierdo, es me parece que es Crypturellus palvirostris, lambú, un lindo vuelo. Es casi como se podría referirse a ella que podría denominarse en todo caso como la codorniz brasilera, porque en proporciones al perdiguero es más o menos eso, ese tamaño, y es ese vuelo también. Una singularidad, es el único tínamo entre los 4 que no llora al volar. Cuando sale del pasto, digamos, o del piso a volar, previa a la persecución del halcón, no llora. Los otros, todos los demás tínamos lloran. Ese es el Crypturellus palvirostris, muy lindo, cromáticamente lindo. Miren ese contraste de las plumas traseras, ¿no? El que está en esta parte, en el otro extremo, en el extremo izquierdo, es la notura maculosa. En mi región existen estas dos noturas, notura maculosa y notura boraquira. Pero más existe esta de pata amarilla boraquira. Es casi el mismo tamaño, más clara que la maculosa. Tienen vuelos similares, pero hay más abundancia de esta acá, boraquira. Esta acá, como dije, el lambú es tamaño como una codorniz de granja, lindo vuelo. He tenido vuelos, no sé, que me han salido al piso con el perro, con el setter, y se han ido, o sea, el halcón le ha salido muy pegado a cola. Yo dije, bueno, esto lo va a atrapar. Y se ha extendido el vuelo por 300 metros y el halcón nunca le llegó. Y como que también he tenido vuelos de, no sé, que los ha atrapado solamente en 50 metros, en 40 metros. Hay ejemplares que son muy rápidos, es muy difícil, como todos los tínamos, es experta en el mimetismo y en el ocultamiento en el pasto. Una vez tuve un lance que yo vi cómo el perdiguero seguía detrás al lambú, y yo dije, bueno, espero que no lleguen, y llegaron digamos, en la zona aérea de la carretera,
y el lambú pasó por encima un camión y mi halcón también. Un susto terrible. Y así también vi este lambú alguna vez, ahora trato de recordar, o estoy recordando, que salieron dos veces, dos ejemplares en 2 días distintos, obstaculizados por el pasto. O sea, a veces se asustan tanto que advierten mucho su presencia antes del flash, digamos, antes de salir a volar. Entonces suena mucho en el pasto, se atropellan ellos mismos entre la maleza y eso le resta velocidad y le resta segundos para volar. Entonces el halcón tiene más posibilidades de atraparlo. Cosa que no advertí con los otros tínamos. Entonces, este también se casa con perdiguero. Yo los caso con la hembra de Femoralis femoralis, digamos que sería su tope, ¿no? Y con el perdiguero macho Pichinchae también, estos dos. Y este es el punto. No hay mucha, digamos, no se ve mucha la diferencia en esta foto. Este es el Rhinchotus rufens. Le llaman perdiz en Brasil, o perdigao en algunas regiones. Es un tina muy grande, bastante grande, digamos, para ojos de un cetrero peruano. Es como cuando una de estas aves sale a volar del pastizal y es adulta. Es como que salga a volar, no sé, una gallina de Guinea o una gallina navajera. Es bastante grande. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué me sucede a mí, en todo caso? ¿O qué me sucedió? Que ni mi perdiguero macho, el Pichinchae, de 260 gramos, ni las hembras de Femoralis femoralis pueden retener esta perdiz. Es muy grande. Hay bastantes acá de pluma. Los halcones sacan pluma. Un signo, una evidencia de que la presa es muy grande. Entonces empiezan a sacar las primeras incursiones hacia este pájaro. Los halcones empiezan a sacar plumas hasta que un día se cansan y no las quieren más. No sé si estoy siendo gráfico. Entonces yo creo que una hembra, de preferencia grande, de Pichinchae, de unos 360 gramos, es una hembra que podría atrapar este tínamo. Es un pájaro muy grande. Se me dirá que estoy buscando lo mismo que los brasileros, que es cazar presas grandes, pero es distinto. Es distinto porque esta perdiz sí se considera una presa. Además es una presa con tradición cinegética, que en su momento de su abate, en el momento de la captura, no está atacando al pájaro, dándole picotazos o tratando de matarlo como el tero, ¿no? con los espolones. Bueno, aletea como cualquier, digamos, resistencia vital frente a su inminente muerte, pero no la consideraría una presión para un perdiguero. O en todo caso, no es una presión peligrosa. Pero lo principal es que me permite la estética, de una caza, que es con el perro, con el setter apuntándolo. ¿Me entienden? Este es el que quiero cazar y no puedo cazar. No puedo porque tanto el Pichinchae macho como el Femoralis femoralis hembra son halcones muy pequeños. Acá yo tengo unos vídeos para que vean la cantidad que existen de estos pájaros en los lugares donde yo vivo, o donde yo normalmente ando. Estos son unos pichones de este año, lo que se llamaría unos perdiones. Perdiones se llaman a las perdices de primera temporada, o los jóvenes, digamos, ¿no? Por eso el nombre del perdiguero, poco menos ahora en Perú, pero mucho siempre en Chile, de la denominación halcón perdiguero al falco femoralis. Perdiguero porque entiendo que era un halcón destinado a cazar perdices, y entre esas perdices estos perdiones, estas perdices jóvenes que ya vuelan, ¿no? Miren. Ese es un perdión joven de este año. Debe haber nacido en mayo.
Perdón, sí, abril, marzo, mayo, no lo sé. Ya en su tamaño, vuelvo a ver. Eran dos. Eran, eran dos. La hermana o el hermano no sale. Pero ya ese tamaño, siendo aún joven y aún faltando desenvolverse, digamos, o crecer, es mucho más grande que cualquier nutura. Ese es el Rhinchotus. La perdiz, propiamente, ¿no? Este es el lambú, miren. Ese fue el lambú en una cerca a la plantación de cacao, muy cerca a un gallinero que tengo ahí, a menos de 50 metros. O sea, los lambús, la perdiz no tanto, pero el lambú y las noturas a veces se mistifican, se juntan ahí con las perdices, perdón, con las gallinas en el forrajeo. Y esa fue una notura boraqueira o codorniz del nordeste. Son, son tínamos que, que tengo mucho en el campo, que su aproximación a las actividades humanas no es raro. Eh, Quizás el más evasivo es la perdiz grande, el Rhinchotus rufens. Y justamente es esa perdiz con las cuales yo estoy teniendo una imposibilidad en la captura producto de que mis perdigueros son muy pequeños. De manera que, pongo esto en conjetura, yo creo que una hembra de Pichinchae sobre los 360 gramos podría tranquilamente atrapar este, este tínamo, ¿no? Bueno, no sé qué más hablar. Al final, al final creo que son estilos de caza de los perdigueros entre Perú y Brasil. Son regionalismos de caza que se procuran con el perdiguero, ¿no? Unas cazas son mucho más elementales, más atávicas, como el tero, la garza, la ovara, ¿no? Y otras quizás merecen otra complejidad, otra sofisticación, no otro refinamiento, otra sofisticación. Casas, por ejemplo, que precisan el apunte de un perro, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre meterle un perro altero, porque es una casa impropia, digamos. O meterle un setter, un pointer a una garza, pero sí a un tínamo. Y cuando digo tínamo me refiero a esos cuatro, al lambú, a las dos noturas y a la perdiz. Lo otro que quería referir es que, ya para finalizar, digamos, es que el perdiguero Pichinchae creó, no se incorporó, creó un nicho cinegético que se encuentra entre el macho ibérico de Azor, quizás el Accipiter Cooper y el esmerejón. Ahí se sitúa el perdiguero Pichinchae. Y quizá por su, digamos, por su mayor tamaño y en función a su amplitud de peces haya desplazado un poco al esmerejón. Yo no sé si debamos estar orgullosos de ello, los peruanos, no lo sé, estoy casi tentado a decir que no, pero es un dato que nos impone la historia, ¿no? Cazar soloteros, y esto ya como una reflexión personal,
yo creo que cazar solo teros imposibilita al cetrero de la experimentación, del goce, del disfrute, de otras aventuras quizás más felices, como pueden ser los columbios, las palomas, los tínamos y los icterios, ¿no? Cuando me refiero a icterios, me refiero a esa gama de pájaros que denominan del Nuevo Mundo, en los cuales se encuentran las esturnelas, los turpiales y los garibaldis. Yo considero que si nosotros destinamos al perdiguero solamente al tero o solamente a la garza, no estamos procurando, no estamos buscando ver la velocidad final del perdiguero. Estamos sí buscando observar un halcón resistente, ¿no? Un halcón, como dijo el cetrero Fernando Ícaro, acabo de recordar el nombre, como bien o mal refiere el cetrero brasileño Fernando Ícaro, solo estamos viendo un halcón con resistencia, ¿no? No estamos viendo un perdiguero rápido. Porque se puede decir muchas cosas del tero como pieza o como presa de cetrería, pero yo creo que muy pocos podrían decir que el tero es una ave rápida, como sí se puede afirmar de la esturnela o de la madrugadora o de casi todas las palomas, si no todas, ¿no? A mí me parece que la anomalía entendía como algo fuera, digamos, de un patrón de formas. La anomalía con el de lance atero es su falta de progresión. Porque la cetrería, bueno, se me dirá que la vida es una progresión. Uno nace y la progresión es morir, ¿no? Pero en la cetrería las progresiones son íncitas a ella, ¿no? La progresión es uno tiene un halcón, lo adiestra o cree adiestrarlo y luego, bueno, la progresión final es la caza con él. Igual en los lances, ¿no? En los lances la progresión es la persecución, o en todo caso el inicio de la persecución propiamente dicha y la captura. Entonces, en el tero me parece que esa progresión está enmarañada, está mostrada en retazos, porque a mí me parece que el tero no evade, no huye del perdiguero, lo evade, lo evita, se quiere sacarse, pero no huye, no es una auténtica huida como si tiene, por ejemplo, una madrugadora o una tórtola a ver un perdiguero, que temen por su vida y salen volando raudamente, ¿no? En cambio, el tero lo evita, lo evade. Por eso que hace esos vuelos acompasados, circulares. El vuelo puede demorar o puede durar 10, 15 minutos al tero. Y la gente dirá, bueno, que es un vuelazo. Y cuando lo atrapa en el mismo lugar de donde se inició la persecución. Ahí hay un rasgo patológico, me parece, ¿no? Entonces ahí me parece que no existe una progresión, ahí me parece que no existe un lance real, o en todo caso hay una sobreactuación del lance, y hay una sobreactuación del perdiguero, porque el perdiguero se ve íntimamente presionado para atrapar un pájaro que lo duplica geométricamente en tamaño y que no lo tiene, digamos, en su repertorio de presas naturales, ¿no? Y el tero, por su parte, también no ve al perdiguero como un digamos, un rival que le va a quitar la vida. Por eso que hace esas persecuciones, o esas huidas, esas evasivas ondulantes. Han dicho los cetreros brasileros que los videos del perdiguero altero son los mejores que existen en el mundo, pero yo no lo creo absolutamente. Absolutamente no creo que sea ese caso. El mejor vuelo que existe del perdiguero probablemente sea uno que está ocurriendo en este momento que estoy grabando, que estoy hablando. Es un perdiguero que está en la naturaleza.
ya sea en la puna o ya sea acá en la sabana brasilera, un perdiero que está persiguiendo o un perdiero que está comiendo un pajarito en un árbol acá, en un eucalipto quizás, o una acacia. Esos son los mejores vuelos de los perdigueros y no son los perdigueros que nos muestran los brasileros alteros, me parece. Ya para concluir, ahora sí, los cetreros brasileros me parece que no han volado los suficientes pichinchaes para darse una idea de qué halcón tienen al frente. Que por otra parte, yo puedo decir, no es muy distinto al femoral y solo que es un halcón más potente y más rápido. Es solamente eso. Es igual de adorable, y es igual de lindo, y es igual de, digamos, de cazador como es un pichinchae, como lo es un femoralis. Yo siempre he anhelado tener algún patrón, digamos, de comportamiento en cuanto a mi cetrería, ¿no? Siempre he evitado, por gusto mío y quizás también por cobardía mía, cazar presas grandes, ¿no? Porque no sé volar también, por otra parte, halcones en gramos, exactos, digamos, ¿no? Porque yo pienso que para que un perdiero macho de 190 gramos ataque un tero, debe estar lo suficientemente hambreado, ¿no? Para atacar una presa que no lo ve como predador y que el predador por su parte no lo ve tampoco como presa. Son como dos desconocidos que se presentan un día a un ruedo, digamos. Por eso que en algún live, como llaman ahora, en una disertación de hace 3 años en YouTube, en internet, un cetrero brasilero indicaba que el ansiatero con el perdiero era como una corrida de toros, ¿no? ¿Qué sucede en una corrida de toros? Hay un muerto. Y ese muerto puede ser el perdiero o el tero. Eso no sucede con una esturnela. No sucede con una madrugadora. No sucede con ningún tínamo, por más que este sea grande. Por eso es que el libro de Ed Pitcher se llama Volando halcones y no cazando con halcones. Porque ¿qué cosa nos narra Ed Pitcher? Ed Pitcher nos narra grandes lances, probablemente algún grouse, una perdix, una perdiz pardilla, algún pato. Nos narra esos lances, sí, pero principalmente ¿qué nos está narrando? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta las historias de Ed Pitcher? Nos cuenta vuelos increíbles a alturas insospechadas, ¿a qué? A palomas, a mensajeras. Son halcones que tienen dos condiciones. Vuelan lo suficientemente gordos y lo suficientemente altos. En altura me refiero en el cielo. La primera condición es imposible para un perdiero entero. Un halcón que está volado, digamos, por sobre, en un exceso, digamos, de grasa o de carnes, no va a haber altero como una presa, ¿no? No lo va a haber.